Construyendo tu negocio. La llave del éxito para todo emprendedor. Hola amigos, bienvenidos aquí en Construyendo tu negocio, la llave del éxito para todo emprendedor. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Raúl Hernández Vázquez de TrueFund. Raúl, gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Diana, por esta fabulosa invitación. Cuéntanos, Raúl, ¿qué es TrueFund? TrueFund, Diana, es una organización sin fines de lucro que nosotros básicamente atendemos a lo que son las minorías. Sí. Las minorías que son dueñas de negocio, como los afroamericanos, los hispanos, las mujeres y los veteranos de guerra. Este es el foco de TrueFund, personas que tienen al menos un año en operaciones y están como en esa mitad del camino. Sí. Es importante, sobre todo ese impulso que nosotros le damos a los pequeños empresarios justamente para que escalen su negocio y vayan a otro nivel. Ok. ¿Qué es lo que necesita tener en sí ese empresario para que pueda ser calificado por ustedes y los puedan ayudar? Porque en casa hay mucho hispano que tiene, pues dijiste, un año, pero ¿qué más? Correcto. Sí, nosotros pedimos fundamentalmente lo que pide cualquier otra institución financiera, que son los taxes, son los estados bancarios, un ID, y hacemos toda la evaluación del score crediticio. Esto es lo fundamental, pero lo importante que debe entender un dueño de pequeño negocio es la lógica con la que él piensa un banquero, justamente para tomar ventaja de que su crédito sea aprobado. Un ejemplo de esto es el banquero, por supuesto, que quiere prestar el dinero, pero quiere prestar el dinero al que tenga la capacidad de repago. Entonces, por eso es que pedimos los taxes para ver si esta persona puede repagar. Puede calificar. Otro aspecto bien interesante es el tema de si van a pedir montos un poco más elevados, me refiero a montos por encima de $200,000, es importante el tema de los colaterales. Un colateral es todo aquello que pueda ser fácilmente convertible a efectivo. El banco no va a hacer nada con eso, simplemente es un incentivo para que la persona pueda repagar el préstamo. Eso quiere decir, supongamos, si yo tengo un terreno o tengo una casa, ¿eso se queda como en garantía o qué es exactamente? Sí, eso? Exactamente, es una garantía, pero hay que desmitificar. El banco, la institución financiera, no le interesa hacerse de la garantía, es simplemente un incentivo para que la persona que solicite un préstamo pueda hacer el repago. Es un respaldo, quiere decir, yo sé que como banco, si yo te presto a ti, tú con eso tienes dinero para responderme. No me quiero quedar con tu propiedad, pero sé que si no me pagas, yo tengo que ir a agarrar de esa propiedad. Correcto. Ok. Correcto. También tenemos préstamos que no necesitan garantías. Hay un programa ahorita que es muy demandado. Accesible. Sí, que justamente las personas pueden aplicar hasta $100,000. No necesitas garantías, simplemente aplicas y puede servir para capital de trabajo, para adquirir equipos. Entonces es muy fácil la aprobación y solamente con un score crediticio de 600 puedes calificar, que es otra de las ventajas que nosotros ofrecemos. Ok, ¿ustedes les ayudan a los empresarios a tener todos esos documentos en regla? ¿O cómo es que ustedes los ayudan? Sí, los ayudamos de dos formas. Uno, en el tema administrativo, como tú bien dices, a tener en orden toda la documentación necesaria para luego ser evaluado. Y los ayudamos también a través de educación. Muy importante el tema de la educación financiera. Fundamental para nuestra comunidad. Así es, de educación financiera y de negocios totalmente sin costo. Y no necesitan tener ningún préstamo con nosotros también para inscribirse en estos programas que están abiertos en nuestro website. Esos programas, ¿qué es lo que tienen cada uno de esos programas? O sea, ¿a qué exactamente los ayudan? Sí, justamente hacemos foco en todo aquello que es vital para el negocio. Por ejemplo, cómo entender y analizar los estados financieros de tu negocio es un aspecto clave, sobre todo cuando estás a mitad del camino como empresario, necesitas saber cómo están tus finanzas. El tema de cómo organizarte, cómo contratar personal, cómo ser un buen gerente. Entonces es un cúmulo de knowledge, de información que le damos al pequeño empresario justamente para que sea sostenible su negocio. A nosotros nos interesa que al pequeño empresario le vaya bien y que logre escalar a otro nivel.
va a llegar un momento que no nos va a necesitar. Ahí nuestra misión como un CDFI, como organización comunitaria, se ve cumplida. Eso es muy interesante porque muchas compañías a veces cobran por hacer ese tipo de digamos que de dar ese tipo de información a la gente, y ustedes, pues con ustedes lo pueden tener gratuito. Totalmente, totalmente. Y acceder a todo el tema de financiamiento, Diana, a bajo costo. Esto es muy importante y hay que decirlo con mucha claridad. Ahorita la inflación en los Estados Unidos es el 6.2%. Sí. Todo el capital que un dueño de negocio puede hacer por debajo de esa tasa, nuestros préstamos son del 4%, o una tasa muy cercana a la tasa de inflación, es una deuda que se va a licuar con la inflación. Entonces es el momento de tomar ventaja de capital de bajo costo y hacer crecer tu negocio, porque bueno, estamos transitando un camino económicamente hablando un poco turbulento. Claro. Entonces es justamente el momento de hacerte de capital. Sí, porque la gente tiene que entender, los empresarios en casa deben de comprender que para poder crecer necesitamos apalancarnos, o sea, el apalancamiento, como se le llama, de los bancos, instituciones financieras que nos ayuden a crecer. Entonces, ustedes son una gran opción, una oportunidad que tienen, una, pues de aprendizaje, dos, de que los llevan de la mano para que puedan tener eso, y tres, que los intereses son bajos. Supongamos que yo voy con ustedes y a mí me hacen un préstamo. ¿Existe algún tipo de penalidad si yo lo quiero pagar antes? No, en lo absoluto. Esa es otra de las ventajas que nosotros tenemos. Todos nuestros préstamos pueden ser repagados con mucha anterioridad sin ninguna penalidad. Eso es pues maravilloso, porque qué tal si a mí me va súper bien y yo te quiero pagar antes y salir de esa deuda, o quiero hacerme de otra deuda mayor y por eso tengo que pagar esa. Exactamente. Y otro aspecto bien interesante que nosotros hacemos, porque nosotros muchas veces no tenemos la solución para un determinado cliente. Sí. Por ejemplo, nosotros no tenemos un producto para startup, personas que están comenzando un negocio, pero nosotros tenemos partner a quienes lo podemos derivar. O sea, sé que si alguien no califica por algo, ustedes los pueden redirigir con otra persona que sí los pueden ayudar. Exactamente. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro como SCORE, otros CDFI que tienen otros tipos de productos que nosotros no tenemos. Entonces hacemos como una buena complementación, un buen engranaje en todo lo que es el ecosistema emprendedor de Houston. Okay, eso es muy interesante para la gente, nuestros empresarios allá en casa que quieren empezar o ya empezaron y no saben cómo sacar más dinero a flote para seguir creciendo, pueden ir con Trufund. Totalmente, estamos a la orden, nos puede contactar por el website, ya escribiéndome a mí directamente. Yo soy el oficial de Houston. El encargado en el idioma, porque la gente se siente más confiada si van y le preguntan a alguien y que le respondan en su idioma. Por supuesto, y sobre todo, Diana, que entienda la idiosincrasia de nuestra comunidad hispana. Eso es muy importante. Nosotros sabemos por lo que ellos pasaron, nosotros pasamos por ahí. Entonces la idea es justamente ayudar a esa persona que está empezando, que tiene su negocio a la mitad del camino y bueno, que necesita ese empujón justamente para seguir creciendo. Ahora te tengo otra pregunta. Sí, por esto de la pandemia, muchos de los empresarios han perdido su buen crédito. ¿Hay alguna manera de que ustedes los puedan ayudar o los tienen que redirigir con otra persona, o qué es lo que pasa en esos casos? Sí, bueno, uno es que nuestros programas de préstamos utilizan un crédito score muy bajo. Nosotros trabajamos con 600, que es bastante bajo para el tema de un negocio, y otro es que también tenemos un programa que te enseña de manera gratuita cómo mejorar tu crédito en el corto plazo. Entonces son dos herramientas combinadas que te van a fortalecer tu negocio y tu capacidad de crédito en el corto plazo. Porque otra vez a Trufund y a los CDFI en general nos interesa justamente a que al empresario le vaya bien, porque eso, Diana, tiene un efecto multiplicador en la economía. Claro, es un efecto en cadena. Si a un empresario le va bien, empieza a generar empleos de calidad. Exactamente. Generas un círculo virtuoso económico y justamente esa es nuestra misión. Nosotros trabajamos de la mano con la Small Business Administration, que es la Oficina Federal de los Estados Unidos en materia de pequeña y mediana empresa, y con el Tesoro de los Estados Unidos, porque tenemos ese foco, impulsar la economía
a través de lo que es el pequeño y mediano empresario, que es el 99% de los negocios en Texas. O sea, es bastante. Una de las principales fuentes generadoras de empleo. Entonces, bueno, eso es, como se dice en inglés, el backbone de la economía. Sí, eso es muy interesante. La gente piensa que por ser minoría no somos importantes, sino lo somos, sí lo somos. Totalmente. Y una cosa que nosotros conseguimos durante la pandemia es que justamente las minorías, los afroamericanos, los hispanos, las mujeres, fueron los negocios más impactados por la pandemia. Y esto tiene dos razones de ser. La principal razón es porque somos considerados ante la banca tradicional como sujetos con un perfil de mucho riesgo. Sí. Y dos, porque nosotros tenemos la tendencia, desafortunadamente, de concentrarnos en negocios que fueron los más impactados por la pandemia, como negocios de comida, negocios de retail, negocios de construcción y todo aquel negocio que necesitaba mucha interacción con el público. Es correcto. Entonces, esos dos factores se conjugaron y afectaron más que desproporcionalmente, sobre todo a la comunidad hispana. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos un rol. Nosotros ahorita venimos de trabajar con todo lo que fue el PPP, más de $50 millones, el Paycheck Protection Program, que ayudó a muchos empresarios. Sí, sí. Trabajamos muy arduamente justamente para reanimar este sector de la economía que es fundamental. Sí, es correcto. Cuando una persona va y les pide ese crédito, a veces piensan que me lo van a prestar a mí, Diana. Y no, o sea, se supone que se lo prestan a las compañías. ¿Podrías explicar un poquito eso? Sí, exactamente. Nosotros hacemos préstamos al negocio. Sí. Y toda la evaluación es en base al negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si evaluamos los taxes, son los taxes en función del business, del negocio. Sí. En la parte del score crediticio sí tenemos una parte híbrida. En estos momentos estamos analizando el crédito personal. Sí, a través de los tres grandes juros. Hay organizaciones que lo hacen con el crédito del business. Nosotros no lo hacemos así ahorita, pero también tomamos en cuenta mucho la historia del cliente, su experiencia, cuál es el know-how que tiene en el sector. Bueno, este sector está creciendo o no está creciendo. Eso es importante porque no es lo mismo si tú estás en un sector, por ejemplo, de autopartes, que se ha visto trastocado por toda la interrupción de las cadenas globales de valor, que a que tú estés en el sector de retail, que viene creciendo a tasas del 15% en los últimos 3 meses. Entonces, probablemente alguien que esté en el sector de retail va a tener más chance de que se le apruebe el préstamo. Entonces, es un conjunto de cosas que nosotros como institución financiera evaluamos. No es tanto como un banco que dicen, sí calificas porque tienes estos requisitos, son más cuadrados, vaya, en el banco. Sí, ellos son más by the book, como quien dicen los americanos. Nosotros tenemos esa flexibilidad. Otro aspecto bien interesante, Diana, que hay que resaltar es que ningún banco te presta el 100%. Sí. El banco más benévolo te presta hasta el 75-80%. Nosotros, como somos sin fines de lucro, podemos prestar hasta el 90%. Eso es bastante, es buenísimo porque el 10% para poder poner uno de la bolsa para el enganche, pues es mínimo. Así es, y a tasa súper competitiva, 6.75, o sea, casi la tasa de inflación. Sí. Si usted necesita un préstamo para comprar un local comercial de $5 millones, bueno, eso es una deuda que se está licuando. Sí. Usted prácticamente está obteniendo un activo free. Raúl, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y poder instruir a la gente en que Trufond los puede ayudar. Gracias, Diana, por la invitación. Sí, y amigos, regresamos aquí en Construyendo tu Negocio. ¿Estás pensando en abrir tu propio negocio y no sabes por dónde empezar? ¿Quieres tener tu tráiler de comida y no tienes idea de qué hacer? En G&B Group te decimos cómo es el proceso para abrir todo tipo de negocio, ya sea restaurante, salón de belleza, salón de fiestas, tráiler de comida o el negocio que tengas pensado. Tenemos más de 15 años de experiencia ofreciendo consultoría y preparando planos y documentos de construcción, incluidos los planos del sitio, la estructura del drenaje pluvial y la ingeniería mecánica, eléctrica y de plomería.
También el diseño de cocinas en restaurantes, edificios comerciales, industriales, residenciales, metálicos y mucho más. Y lo más importante es que tramitamos los permisos y licencias para todo tipo de negocio, lo que significa que te ahorraremos muchísimos dolores de cabeza y frustraciones, porque este es quizás el proceso más complicado para iniciar cualquier negocio. Llámanos al 832-767-1952 o al 832-886-9905 y da el primer paso construyendo tu negocio. Y amigos, estamos aquí de regreso en Construyendo tu Negocio, la llave del éxito de todo emprendedor. Hoy tenemos aquí con nosotros a César Vázquez de Centurión Tax Pro. César, gracias por haber aceptado la invitación aquí a Construyendo tu Negocio. Muchas gracias a ti y gracias a ustedes, amigos, por atender este programa. César, cuéntanos, ¿qué es lo que hace tu compañía? Bueno, hacemos varias cosas. Principalmente somos expertos en el área tributaria, con el IRS, ya sea que necesitas hacer un planeamiento para el futuro o si ya tienes un problema con el IRS y quieres llegar a una solución con ellos. Ahí somos los expertos. ¿Cuál es la importancia de un contador público en una empresa? Esto definitivamente está fuera de discusión. Trabajar con este profesional, lejos de ser un lujo y valor diferencial, es una necesidad imperante. Sin este especialista no podrás operar de manera transparente ni llevar de forma ordenada la contabilidad de tu compañía o negocio, limitando así las posibilidades de éxito y crecimiento de tus proyectos. La relevancia de un contador para todo tipo de negocio radica en los beneficios de sus conocimientos e intervención profesional para las organizaciones. El contador se encargará de registrar todos los movimientos de tu empresa en los libros contables, reportes y documentos necesarios. De esta manera, cada operación estará respaldada en la base de datos de tu negocio y podrás rastrearla y analizarla cuando lo desees. Con la llegada de este profesional, los negocios dejan de operar informalmente para empezar a documentar sus movimientos financieros, lo cual se asocia con la transparencia, profesionalismo y ética corporativa. Existen múltiples soluciones tecnológicas para el área tributaria, como los softwares de facturación electrónica o los sistemas de contabilidad y las plataformas de gestión y liquidación de remuneraciones. En este sentido, un contador en sintonía con la transformación digital sabe sacar el máximo provecho de todos estos recursos, contribuyendo con la migración de tu negocio a un modelo de operación digitalizado y eficiente que reduce los costos y optimiza el tiempo de trabajo. Si tienes problemas para obtener información financiera precisa y cualitativa, esto es una clara señal de que necesitas un contador para tu negocio. De hecho, otra de las labores de este profesional es utilizar la información centralizada y recolectada para elaborar balances y estados de resultados, los cuales te mostrarán el nivel de rentabilidad, liquidez y rendimiento financiero en lo general. Los contadores también se involucran con la interpretación de los estados y documentos financieros. Debido a ello, al contratar uno para tu negocio, tendrás un poderoso aliado que te ofrecerá una visión especializada y profesional sobre la realidad económica y la dinámica de ingresos y egresos. Sin duda alguna, esto enriquecerá el proceso de toma de decisiones y te ayudará a ser mucho más acertado para el crecimiento de tu compañía. Con todo esto, seguimos con más de este tema aquí en Construyendo tu Negocio. Platícanos, ¿por qué es necesario o es importante que los empresarios comprendan que tienen que ir con un contador específico, una persona preparada para hacer sus impuestos? Bueno, para empezar, el área tributaria es una especialidad dentro del área de contabilidad. Okay. ¿No? Y ahora, las leyes cambian bastante. Todos los años están cambiando y es algo que a nosotros nos toca muchas horas de educación continua
para poder darle el servicio que ustedes empresarios se merecen. Entonces, alguien que solamente lo hace, digamos, a medio tiempo, como un hobby, un pasatiempo, pues no le va a dar el servicio que ustedes necesitan, y más cuando sus casos se vuelven más complicados. Sí, es como decir, si yo quiero ir a hacer mis taxas, no voy a ir, como empresaria tengo que estar consciente que no tengo que ir con uno de multiservicios. Digo que no es nada malo, Claro, no. pero ellos hacen su trabajo, pero no son las personas ideales. Sí. Y ya hay empresas que son multiservicios porque tenemos buenas relaciones con varios de ellos, Sí. que ellos son conscientes de sus limitaciones en cuanto a los impuestos que hacen y nos dicen, ¿sabes qué? Por favor, pueden llevar este caso porque ya no es una persona con sus hijos solamente, sino ya está empezando a hacer un pequeño negocio y eso no lo hacemos. Entonces, es muy importante que los profesionales, personas que se dediquen, sepan las limitaciones de lo que pueden practicar. Sí, Eso es exacto. muy importante porque muchos por agarrar ese dinerito hacen algo que luego los viene a perjudicar como empresarios. Sí, y hay bastantes problemas. Bastante, sí, bastante. César, cuéntanos para la gente de ahí en casa que sepa la diferencia. ¿Qué es una LLC y qué es una Inc? Ok. Porque esa es la duda más recurrente que hay. Bueno, lo que pasa que hace muchos años lo único que existía era la incorporada, entonces pasaron varios, que tendremos como 30 años, 20 años, algo así, empezaron a salir las compañías de responsabilidad limitadas, que son las LLC, por sus siglas en inglés, y eso nos da, el gobierno a nivel federal, que es el IRS, dijo, bueno, ¿cómo le hacemos impuestos a esto? O sea, ¿cómo cobramos? Entonces dijeron ya, una persona que es el único miembro de una LLC, le vamos a cobrar impuestos como si fuera un contratista independiente. Mientras que una incorporada, así sea un solo socio, un solo accionista, ese sí va a ser una corporación. Ahora, ¿pueden hacer cambios para pagar en forma diferente? Sí, pero eso ya es un poco más complicado por explicarlo en un par de minutos. Pero principalmente es eso. Después eso es lo más básico que la gente tiene que saber para que siendo yo que quiero abrir mi negocio, que estoy empezando, pues tener esas dos opciones y irle a preguntar a mi contador que yo vaya a tener, oye, quiero hacer o una LLC o una Inc. Sí, y es importante hablar con el experto en tributación y también con quien te va a llevar la contabilidad porque se tiene que tomar todo eso en cuenta en el planeamiento. ¿No? Muy importante hacer una base de la contabilidad muy fuerte y también tener una estrategia de cómo vas a pagar impuestos porque te va a afectar. Claro. Eso es de las cosas que afectan es, supongamos, lo que una vez tú platicaste era, según lo que ganen, es lo que pagan de impuestos. ¿Podrías platicarle a la gente cómo es eso? Claro, nosotros tenemos en Estados Unidos lo que se llama un sistema de impuestos progresivo, que significa a medida que vas ganando más, pues te van subiendo la tasa de tributación, ¿no? Tu porcentaje sube más. Ahora, cuando tú tienes una LLC y tú eres el único socio, pues eso se va a juntar con los ingresos de tu familia, o sea, tu esposo, tu esposa, todo eso se va a juntar, entonces lo que ganes va a estar por encima de lo que gana el sueldo tu pareja, ¿no? En ese caso. En cambio, una incorporada está todo completamente separado y la incorporada primero paga sus impuestos de sus ganancias y si no tiene ganancias porque tiene pérdidas, pues no va a pagar impuestos, pero está obligado a declarar impuestos. Eso es muy importante. Toda empresa, toda persona. Toda persona. Aquí en Estados Unidos no te les puedes escapar al IRS. Así Eso es bien seguro. De que tienes que pagar impuestos, los tienes que pagar. Exacto. Una vez escuché a alguien que hizo la referencia. Aquí en este país pagar impuestos se tiene que hacer porque aquí sí se utiliza para las cosas, porque tenemos... Claro, tenemos una infraestructura, hay buenos proyectos. Ahorita, por ejemplo, lo que acaba de pasar el Congreso, ¿no? Con el plan de Biden, el proyecto para traer bastante dinero, inyectar al área de construcción, al área de infraestructura es muy bueno. Y obviamente pues van a usar el impuesto que nos cobran a nosotros, ¿no? Entonces, lo que sí hay muy buenas cosas acá que hacen con eso. Entonces, eso es lo que tú recomiendas a la gente, que tiene que pagar sus impuestos porque los impuestos aquí en Estados Unidos sí se utilizan para nuestro beneficio. Exacto, o sea, que paguen lo que les corresponde pagar, no más
no menos, ¿no? Solo que Correcto. hay maneras de, por eso es importante ver cuál es su situación, hacer un análisis para ver cuáles son las oportunidades de créditos, o de repente hay opciones de tener lo que se llama tax-free income bajo ciertas condiciones muy ¿Qué específicas de es los eso? empleados. ¿Les puedes explicar a la gente qué es eso, lo último que dijiste? Claro. Por ejemplo, ¿no? Todos aquellos que tienen una empresa y que son empleados de su propia empresa y tienen gastos en favor de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Ahorita yo he venido y yo he pagado la gasolina del auto, pero obviamente esto es mi trabajo. Por supuesto. Entonces la empresa me reembolsa ese millaje, ¿no? Podrán ser $10, $15 porque la oficina está cerca, Sí. pero ese es dinero que me está entrando a mí, que no se considera ingresos para mí, pero es un gasto de la empresa. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo lo que se llama un accountable plan bien diseñado, yo tendría que pagar impuestos de eso. Sí, porque ¿No? tú lo estás agregando a tu A mis gasto ingresos, personal. porque son con mi Sí. tarjeta y pues la empresa me puede dar un reembolso, pero si no se hace de la manera correcta, lo tengo que agregar como ingresos. Sí, Entonces, sí. Eso es muy importante, saber cuáles son todas esas opciones que existen en lo que es la cuestión de la contabilidad de la compañía, para que ellos puedan pagar los correspondientes impuestos, no más, no menos. Así es. Platícanos, base a tu experiencia en la comunidad hispana en la que nosotros pertenecemos, ¿cómo has visto tú que es lo más recurrente en los hispanos que fallan al momento de los impuestos y cuando abren sus compañías y todo? Uf, hay un montón para contar. Para hacer un resumen, mucha gente dice, no pago impuestos, ¿no? Me declaro en ceros. Me declaro en ceros, y eso pues se puede llegar a considerar fraude. Porque Sí. obviamente no vives del aire, tienes que ganar dinero de algo para pagar la renta de tu casa, Sí. ¿no? Gasolinas, comidas, gasolinas, cosas todo, ¿no? normales. Entonces, no se pongan a riesgo a una auditoría en donde uno puede decir, no, pero yo no he depositado nada en mi cuenta de banco, ¿no? Porque muchos dicen, no, yo tengo cash. Sí, pero el gobierno tiene maneras de simular el estilo de vida que tienes. Entonces dicen, bueno, tú necesitas tanto dinero para sobrevivir y vamos a empezar la auditoría en base a esto, y ahora te toca comprobar lo contrario. O sea, que de verdad yo gasté, o que O no que tengo ese estilo de vida. no tuve que ese ellos estilo de dicen. vida, o tal persona me mantuvo, ¿no? Aquí está la carta, están los fondos, ¿no? O sea, que se hace muy difícil. Sí, sí. Y obviamente, pues, ahorita, por ejemplo, que posiblemente viene una reforma, ¿no? Mucha gente nos está contactando y le decimos, claro, podemos arreglar tus taxes y podemos hacer un plan de pagos, ¿no? El gobierno, el mayor problema que tiene la gente es que tiene mucho miedo al gobierno. Entendemos por qué, es razonable, pero hay maneras de hacer un plan de pagos de lo que realmente debieron haber pagado, Sí. ¿no? El IRS en ese sentido está Es muy abierto para es hablar. amigable en Sí, ese claro, aspecto. siempre y cuando antes de. Sí, antes de que te lleguen a hacer auditoría. Claro, ¿no? Entonces se hace mucho más difícil, ¿no? Otra cosa que es en cuanto un problema muy grande, muy concurrente, es personas que combinan los gastos personales con los gastos de la empresa. ¿Por qué? Porque pues se les hace más fácil tener una sola cuenta de banco. Eso es muy riesgoso en una auditoría. En y se hace eso mucho problema. que dices que es solamente una cuenta, me imagino que estás hablando, o quiero pensar que estás hablando de que tengo mi cuenta personal y ahí meto los cheques de la empresa, del negocio. Así, del negocio. No, Porque viene a nombre de Diana Oquendo, ya voy Sí, y lo ya, meto en ¿no? mi cuenta personal. O pues me olvidé la tarjeta del personal y estoy en San Antonio con mi familia paseando, y pues bueno, uso la de la tarjeta porque hay balance, ¿no? O sea, ¿para Sí. qué tomarnos 2-3 minutos extra para transferir el dinero de una cuenta a otra? No. Y causa problemas al momento de una auditoría, ¿no? Entonces, son de las cosas que te llegan a auditar. O sea, cuando llega ya la IRS a Sí. quererte auditar, ¿qué es lo primero que te pregunta? Pues lo primero es si hay dinero que está escondido, que se llama unreported income, o sea, que tienes algún otro tipo de ingreso, ¿no? O sea, ellos quieren ver todo eso, ¿no? Esa es una de las cosas que ven. Todo lo que aparece en los bancos, ellos pueden acceder a todo lo que has mandado fuera del país, ¿no? Entonces hay gente que sí nos ha llegado diciendo, bueno, yo no tengo dinero. Bueno, tienes razón, en tu cuenta de banco no hay mucho dinero, pero después cuando me dicen, oye, pero en Western Union yo creo que sí tengo como $30,000 que he enviado. ¿What? Ok.
Eso cambió también, la cosa, ¿no? Sí, porque recuerden, el IRS tiene acceso cuando una persona falla, ellos pueden acceder a un montón de información. En muchos casos ¿cómo se dice? En muchos casos grandes ahorita que han agarrado gente, ¿no? Narcotraficantes, que han agarrado de lavado de dinero. El primero en entrar siempre ha sido el IRS, ¿no? Porque es la entidad del gobierno que tiene, como decir, más autoridad para poder abrir cuentas, para poder rebuscarte, por así decir, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algo que la gente dice, no, pues yo no tengo ningún link, ¿no? Y van a vender su casa y viene el gobierno y dice, no, tú me debes $50,000. Y dicen, oye, pero ¿cómo? Sí, ¿por qué? Porque desde el momento en que le debes dinero al gobierno, o sea, por ejemplo, el momento que haces tus taxes y ahí dice que debes dinero, ya eso es un link, es una deuda, ¿no? Sí. En inglés es statutory link. Sí, no importa que no esté registrado. Exacto, no está registrado ese link, ¿no? Justo dimos una charla sí. acerca de eso para otra empresa que repara créditos. Y el gobierno el IRS no va a ir a registrar esa deuda, pero a la hora que quieras vender algo o a la hora que un banco pide un récord tuyo al IRS, ahí va a aparecer, ¿no? Y es una cosa bien seria. Sí, ¿no? Y eso también es cuando, supongamos, las personas que están en la construcción, los que tienen compañías de construcción y quieren hacer un trabajo grande que tiene que entrar el banco, ahí también les va a aparecer, me imagino. Claro, y aparte otra cosa que nosotros recomendamos, tanto en lo personal, tanto en los negocios, decimos, bueno, que las personas importantes o las empresas que van a tallar en el negocio, que firmen un permiso para poder sacar su récord oficial con el IRS para ver si hay algún problema. Entonces ahí hemos visto, lamentablemente, parejas que se han tenido que posponer una boda unos 4 o 5 meses justamente por problemas de una de las dos partes. ¿A poco? Miren qué interesante. Ahora resulta que no me caso porque mi marido debe, o sea, mi futuro marido debe. Sí, acá en Texas que lo que tú debes, lo debe tu esposa y viceversa. Sí, ese es un tema muy delicado. Llamen, amigos, si se quieren casar, o amigas, si se quieren casar, chéquenle en el crédito, chéquenle en la IRS. Claro, sí. César, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por estar aquí. No, encantadísimo. Gracias por esta oportunidad. Nosotros encantados de compartir educación para la comunidad hispana que necesitan mucha, ¿no? Así que por favor recurran a fuentes confiables. En este caso nosotros somos profesionales. Yo tengo la licencia de agente enrolado directamente con el IRS. Hay CPAs, hay abogados que se especializan en esto. Sí. Por favor, vayan eso. Y el IRS también tiene videos en español. Sí. No podemos. Muchas gracias, César. Y amigos, gracias. Fue todo el día de hoy. Los vemos la siguiente edición de Aquí Construyendo tu Negocio, la mejor guía para construir tu negocio. Directora de imagen y maquillaje, Lucy Makeup Artist. Para contrataciones 832-807-8368. Lucy Makeup Artist.